Soviética, abril de 1986. El devastador accidente nuclear de Chernóbil atemoriza al mundo entero. Los soviéticos, sin embargo, tardan bastante tiempo en comunicar la noticia a la población. Durante las primeras 48 horas, los ucranianos reciben información solamente de las emisoras de radio occidentales. Radio Liberty fue la más escuchada, más que la BBC, La Voz de América, Radio Europa Libre, Deutsche Welle y, por supuesto, la televisión soviética. Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Radio Liberty. La derrota de Alemania en 1945 fue conseguida principalmente por dos países no europeos, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se convertían así en los herederos del incumplido sueño del viejo continente de supremacía global. Durante los siguientes 50 años, la defensa de la Europa occidental, básica para la política exterior americana, sería conocida como la Guerra Fría. Un telón de acero aisló a ambos mundos. Cada superpotencia era claramente dominante en su propio espacio, y cada una empleaba su ideología para reforzar su mandato sobre sus respectivos vasallos y para culpar al enemigo. Moscow, the voice of the free people. People throughout the world listen when this voice speaks. But the warmongers from overseas do not agree. They want to frighten the people and force the American way of life on the rest of the world. What is this glorified so-called American way of life? Let us take a look at their cities, their recreation. This is wrestling, American style. Signal for terrorizing honest people, these gangsters who are spread widely throughout the United States set fire to a cross. Como el armamento nuclear podía conducir a ambos bandos a la destrucción mutua, el resultado del enfrentamiento tuvo que ser decidido finalmente por medios no militares. Considerando todos los aspectos, la única forma práctica de perforar el telón de acero y emitir noticias era la radio. Estados Unidos tenía 3 emisoras de radio en el extranjero: La Voz de América, la emisora oficial del gobierno, Radio Europa Libre y Radio Liberty. Se suponía que las 3 eran independientes. Radio Europa Libre estaba enfocada hacia los países de la Europa Oriental, mientras que Radio Liberty estaba dirigida a la Unión Soviética. Había sido creada en 1951 bajo la iniciativa de un comité privado llamado Comité Americano para la Liberación. This is Radio Liberty, an independent radio network sponsored and supported by the American Committee for Liberation, a group of private American citizens devoted to aiding the oppressed peoples of the Soviet Union bring about a democratic government in their homeland. La historia auténtica es que tanto Radio Liberty como Radio Europa Libre recibieron al principio fondos de la CIA. Se decía que Radio Europa Libre recibía fondos de hombres de negocios adinerados y contribuciones de ciudadanos norteamericanos, y que Radio Liberty recibía grandes donaciones de americanos ricos. Esto era completamente falso. Era la CIA la que proporcionaba casi todos los fondos para ambas emisoras de radio. Las emisiones por radio eran un arma, y al ser utilizadas contra el enemigo se convertían en armas de guerra.
En esta particular guerra en las ondas, los soviéticos no tardaron en interferir eficientemente las emisiones de Radio Liberty, levantando un muro de 3.000 estaciones para impedir que se escucharan los boletines. Radio Liberty empezó a emitir en 1956 utilizando un transmisor de poca potencia prestado por Radio Europa Libre. Las emisiones se iniciaron desde Lampertheim, Alemania. Según se comentó después, los rusos tardaron unos minutos, quizás 20 o 30, en interferir con sus transmisores la frecuencia de esta emisora. Como la emisión desde Lampertheim era de baja potencia, la interferencia era muy efectiva. No sé si los rusos sabían cuándo iban a comenzar las retransmisiones o si estaban escaneando las ondas, pero según me contaron, en muy poco tiempo interfirieron la señal de Lampertheim. Como sabían que los rusos tratarían de interferir la emisión, al igual que interferían las de Radio Europa Libre, los ingenieros de Radio Liberty buscaron el lugar ideal para realizar sus emisiones. De ese modo, podrían enviar una señal fuerte, principalmente a Moscú y a otras regiones más lejanas, independientemente de las interferencias. El lugar idóneo para la propagación de las ondas cortas estaba situado a unos 2.000 o 3.000 kilómetros del sitio al que se quería emitir. La playa de Pals, en España, estaba a 2.700 kilómetros de Moscú. Resultaba casi ideal. Durante los años 50, la playa de Pals, situada en la Costa Brava, era prácticamente un terreno virgen con muy pocos visitantes. Además de la playa elegida por los americanos, solo había unas viviendas de pescadores y una antigua torre de vigilancia costera. España era entonces un país poco desarrollado que estaba bajo el régimen dictatorial del general Franco. Las negociaciones para un alquiler poco frecuente a los americanos de unos terrenos en Pals terminaron bien gracias al tacto del presidente de Radio Liberty, Howland Sargent. In this nuclear age, people everywhere long for peace. Radio Liberty and others who communicate to the power center of communism help to secure the peace by identifying the true purposes of the free world with those of the Soviet peoples themselves. Antes de que Howland Sargent se uniera a Radio Liberty en 1951, fue presidente de la conferencia de la UNESCO en París. En aquel tiempo, España tenía grandes deseos de formar parte de esta organización. Sargent sabía que en Washington pondrían objeciones a la entrada de España, pero en la conferencia trabó amistad con el nuncio del Vaticano, el cardenal Angelo Roncalli. Puede que no se sepa muy bien quién fue el cardenal Roncalli, pero más tarde sería conocido como Juan XXIII. Se hicieron muy amigos y gracias a su influencia se consiguió el voto a favor de la entrada de España. Sargent recibió una nota personal de Franco agradeciéndole su intervención a favor del ingreso. Sargent guardó esa carta y cuando fue a España pidió una audiencia con Franco con el propósito de convencerle de que su gobierno les vendiera o alquilara una finca en la Costa Brava. Una cosa condujo a la otra, y finalmente, gracias a Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, a quien yo había conocido en Nueva York, se consiguió el lugar para instalar los equipos de la emisora.